Hola, ¿qué tal? Buen día. Esta es la presentación de mi proyecto de tesis que se titula Expresión de CD28 en macrófagos derivados de monocitos de pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, dirigido por la doctora Brenda Lisbeth Estrada Capetillo. Bien, como manera introductoria, los antecedentes de este proyecto se basan en tres grandes grupos: diabetes, que abarca la definición de diabetes, y diabetes mellitus tipo 2, las explicaciones de la patogenia de esta enfermedad y el estado inflamatorio de esta. Los macrófagos, desde su origen y la diversidad de estos macrófagos, su generación in vitro, derivados de monocitos y su papel en la diabetes mellitus tipo 2. Y por último, el CD28, que es la función que tienen este CD28 en linfocitos T, su expresión en estos linfocitos y la expresión extraordinaria en otros linajes celulares, como los monocitos. En primera instancia tenemos a la diabetes, y esta se puede definir como un grupo de anormalidades metabólicas caracterizados por altos niveles de glucosa o hiperglucemia, que de manera crónica pueden causar daños severos a los diferentes tejidos del cuerpo. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por la insuficiente producción de insulina por parte de las células beta del páncreas o la mala producción. A consecuencia de esto, los niveles de glucosa no pueden ser regulados y de ahí se desencadena la hiperglucemia crónica. Este tipo de diabetes es la más prevalente a nivel mundial, donde acorde a la Federación Internacional de Diabetes, la IDF, y demás instituciones globales, en 2015 se estimaron alrededor de 415 millones de personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2. E incluso la misma IDF hace una proyección hacia el 2045, indicando que las cifras ascenderán hasta más de 650 millones. Desde el 2015, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial de personas diagnosticadas con esta enfermedad, situándola como la segunda causa de mortalidad en el país, seguida de las enfermedades cardiovasculares. Existen diferentes explicaciones de la patogenia de esta enfermedad. Sin embargo, muchas de estas coinciden en la insuficiencia pancreática a la hora de producir insulina, que esto se puede explicar con el modelo del estado inflamatorio, haciendo referencia a que, consecuente de la obesidad, los macrófagos presentes en el tejido adiposo producen grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias, como el factor necrótico tumoral alfa, la interleuquina 1 beta e interleuquina 6. Estas citoquinas dañan considerablemente a las células beta del páncreas, impidiendo una producción de insulina eficiente. Consecuente a esto, pasamos a los macrófagos, los cuales forman parte del sistema inmune innato y están presentes en todo el cuerpo, de ahí que toman diferentes nombres dependiendo del sitio en el que se encuentran. A los macrófagos se les conoce como células presentadoras de antígeno, ya que son capaces de fagocitar y cargar los antígenos procesados en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, y así activar a los linfocitos T cooperadores. Sin embargo, como cualquier célula nucleada, también pueden presentar antígenos por la vía del MHC clase 1. Los macrófagos descienden principalmente de los monocitos, como se indica en la imagen. La diferenciación de monocitos a macrófagos da como resultado dos subgrupos de macrófagos, los M1 y M2, por lo que se habla de este proceso como la plasticidad del macrófago. Los M1 tienen propiedades proinflamatorias y van dirigidos al combate de patógenos, mientras que los M2 tienen propiedades antiinflamatorias y se especializan en la reconstrucción y reparación del tejido. Como se mencionó anteriormente, se descubrió que los principales productores de las citoquinas proinflamatorias que dañan a las células beta son los macrófagos, que se encuentran en el tejido adiposo. La obesidad es un estado inflamatorio, por lo que la prevalencia de los macrófagos M1 será mayor en este tejido. Por consiguiente, existirá una mayor producción de estas citoquinas proinflamatorias. Los macrófagos son fundamentales a la hora de activar a los linfocitos T, ya que estos presentan los antígenos a reconocer. Sin embargo,
No basta con presentar antígenos para activar a los linfocitos, son necesarios otros factores para su activación. Es aquí donde interfiere el CD28. El CD28 es una glicoproteína expresada en la membrana exterior de los linfocitos T y es el ligando principal de otras glicoproteínas presentes en las células presentadoras de antígeno, que son el CD80 y CD86. Si no existe la unión de este CD28 con sus ligandos, el linfocito simplemente no recibe las señales inductoras a la activación y proliferación, provocando el sinergismo celular. La señal coestimuladora del complejo CD28, CD80, CD86, aunado con la presentación de antígeno y la presencia de citoquinas coestimuladoras, darán paso a la activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos T cooperadores. Se ha visto que la respuesta coestimuladora del CD28 induce la producción de interleuquina 2, fundamental para la diferenciación y supervivencia de los linfocitos T reguladores. Además, induce también la expresión de los factores de transformación FOXP3 y STAT5 en linfocitos T inmaduros, que son factores exclusivos de los T reguladores. Conociendo estas propiedades del CD28, se realizó un experimento en abril del 2006 para potenciar la actividad de esta molécula en la diferenciación de los linfocitos T reguladores, administrando un superagonista de CD28 llamado TGN1412. Sin embargo, en 6 de los 8 sujetos sanos a los que se administró el superagonista tuvieron una reacción totalmente inesperada, caracterizada por cefalias extremas, insuficiencia respiratoria, fiebre, entre otros síntomas graves. A este evento se le denominó tormenta de citoquinas. En 2010, Sandilands y colaboradores demostraron que los monocitos también expresan CD28. En sus ensayos explican una representación bastante acertada de esta expresión y de los efectos que tuvo en los 6 individuos. En primer lugar, el TGN1412 induce la expresión de CD28 en los monocitos y se crea el complejo CD28-TGN1412. Después, este complejo se une al receptor de la fracción constante gamma 1 o CD64 del endotelio vascular, desplazando la posibilidad de la unión de cualquier anticuerpo plasmático pasivamente. Una vez unido el complejo con el CD64, se desencadena una rápida activación de este monocito y la producción acelerada de TNF-alfa y proteína inflamatoria del macrófago 1-alfa o MIP-1-alfa. Este MIP-1-alfa recluta los linfocitos asesinos naturales, NK, promoviendo el entrecruzamiento de los monocitos ya activos con estas células. Los NK expresan una variante de CD28, por lo que la unión del TGN1412 presente en el endotelio vascular induce la producción de interferón gamma, que a su vez activa a más monocitos. Finalmente, los NK opsonizados interactúan con el TGN1412 presente en los monocitos, propiciando una amplificación de la señalización de producción de citoquinas. Con todo este panorama expuesto, se presentan las siguientes cuestiones, que son la expresión del CD28 en linfocitos TCD4 y en otras células, como los monocitos. De ahí parte la idea de la inducción de la inflamación causada por el CD28 y cómo juegan un papel importante en la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2, es razonable el cuestionamiento de si la expresión es aún mayor en los macrófagos, ya que son descendientes de los monocitos. Como justificación de este proyecto,
está la inminente afirmación de que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad cosmopolita, afectando a 1 de cada 11 adultos en el mundo. Por ende, es importante destacar la problemática que representa la inflamación en la patogenia y progresividad de esta enfermedad. De ahí que se tiene que evaluar las citoquinas proinflamatorias provenientes de los macrófagos, ya que en monocitos se demostró que el CD28 induce la producción exacerbada de estas citoquinas. Como hipótesis se tiene que la expresión de CD28 en los macrófagos M2 derivados de monocitos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es similar a los macrófagos M1 de estos mismos pacientes. El objetivo general de esta investigación es determinar la expresión de CD28 en los macrófagos derivados de monocitos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y los objetivos específicos son obtener los monocitos de los pacientes con esta enfermedad y diferenciarlos a macrófagos M1 y M2. Determinar la expresión de CD28 en ambas líneas de macrófagos. Comparar el nivel de CD28 entre los dos fenotipos de macrófagos y evaluar los factores externos de los pacientes con esta enfermedad, tales como el tratamiento, el estado del paciente, entre otras, en base a la expresión de CD28. Dentro de la metodología, primero sería la obtención de las muestras de sangre periférica. A su vez, también se hará un cuestionario para saber los datos de cada voluntario. Una vez obtenidas las muestras, se procederá al aislamiento de las células mononucleares de la sangre total utilizando el gradiente de separación Ficol-Paque Plus y una serie de diluciones con buffer de fosfato salino, PBS, a un pH de 7.4. Después del aislamiento de las células mononucleares, sigue la purificación de monocitos con la técnica de separación con perlas magnéticas CD14 microvets, el cual seleccionará específicamente a los monocitos y se descartará el resto de la muestra. Cuando ya se hayan purificado los monocitos, se procederá a la diferenciación de estos hacia macrófagos M1 y M2, lo cual se conseguirá sembrando los monocitos en un medio de cultivo RPMI 1640, enriquecidos con factores de crecimiento de macrófagos. Para el caso de los M1, se realizarán baños con factor estimulador de macrófagos y granulocitos cada tercer día hasta completar 7 días. Para los M2 se realizará la misma metodología, sustituyendo el factor anterior con factor estimulador de macrófagos. Seguido de la diferenciación de los monocitos hacia los macrófagos, se realizará la citometría de flujo en el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Por último, los resultados obtenidos serán comparados en un análisis estadístico como positivas aquellas células que expresaron CD28 y la relación de la fluorescencia que representaron en el análisis del citómetro, con ayuda del software estadístico GraphPad Prism. También se harán las comparaciones entre las muestras de las personas que siguen un tratamiento riguroso de las que no, aquellas que siguen una dieta de las que no, y también acorde a la edad de las personas. El siguiente cronograma muestra la expectativa de los tiempos a emplear en la experimentación y la presentación de los resultados. Aquí se tiene contemplado el factor de la contingencia. Es por eso que en los próximos meses de junio y julio no se tiene previsto ningún tipo de actividad experimental. Ese es el presupuesto presuntivo que se empleará para este proyecto, donde la suma final asciende a los 78,895 pesos, incluyendo IVA y costes de envío, así como los viáticos y el análisis de citometría de flujo en la ciudad de Chihuahua. Finalmente, en las siguientes filminas se muestran las referencias citadas a lo largo de este anteproyecto. Y eso sería todo por mi parte.
No me queda más que agradecerles por su atención y desearles un buen día y salud en estos tiempos adversos de contingencia. Ya verán que todo mejorará muy pronto. Hasta luego.